Por eso que nosotros no queremos introducir más temas, porque cuando introducen muchos temas se vuelven locos y empiezan a dar muela y muela y muela, y aquí hay muchas cosas que son técnicas y técnicas políticas, técnico-políticas, porque si no sigues la política que tienes que seguir, vas a caer en lo mismo. Entonces, como decía Gustavo, si tú no vas a salir del trueno para caer en el rayo. No tiene sentido. Entonces, la gente va a preferir volver al pasado, porque va a decir, bueno, mira, ahora estamos pagando una deuda, estamos en las mismas, estamos trabajando para pagar una deuda. Es mejor estar con los Castro, que no pagan nada. Roban, roban, roban y no pagan nada. Pero no es así exactamente. Mira, la deuda, aquí hablaban de que si en África, no, quítense toda esa musaraña de la cabeza. El caso cubano no tiene nada que ver con ninguno. No hay un país en el mundo que le hayan violado la Constitución a 90 millas de Estados Unidos, de la potencia más grande del mundo, y Estados Unidos, el Departamento de Estado, obligan a todos los países a reconocer el gobierno que violó la Constitución. Si quiere, búsquenme uno a ver si existe. Entonces, no me comparen a Cuba con nadie. No existe ningún país así. Todo eso está escrito y está publicado. ¿Por qué no abordamos esos temas? Porque todavía hay que crear un poco de conocimientos políticos, un poco de base jurídica y un poco de base constitucional, un poco de base económica. Y entonces no puedes aprender lo que tenías que aprender desde preescolar hasta la edad que tienes en un mes, en un año. Entonces, poco a poco. Ahora, ¿qué pasa? La deuda, esas no se pagan. ¿Por qué? Por consideraciones legales y por consideraciones políticas. Consideraciones legales: la Constitución soberana de Cuba está violada. La deuda que le pagaron cuando 9 estados de Estados Unidos violaron la Constitución de Estados Unidos y eligieron a un presidente a dedo, la deuda que le prestaron a esos 9 estados en 1861 hasta el 64, en Estados Unidos, el gobierno federal no la pagó, porque es una deuda en contra de la Constitución de Estados Unidos. Y así hay muchos ejemplos. El caso de nosotros es lo mismo. Bueno, tú tienes deuda con los Castro, tráeme todos los papeles, porque yo estoy seguro que eso es ilegal. Entonces tú me los vas trayendo. Un día le digo a todos los que tienen inversión en Cuba, mira, vamos a hacer una reunión en el Palacio de las Convenciones, vengan todos. Y empiezo a hablar con ellos. Ahí se va a aparecer el sistema jurídico de la Constitución del 40 y va a decir, permiso, ¿quién está hablando? ¿Usted, Humberto? Sí. Mira, permiso, toda esta gente, tengo una orden de prisión de toda esta gente. Todos los que están aquí presentes en este teatro, yo soy vengo con el ejército y soy el presidente del Tribunal Supremo de Cuba. Todos van presos. Aquí tenemos todos los cargos. Todos los archivos que ellos nos presentaron, los estamos revisando, llevamos 6 o 7 años revisando. Y aquí tenemos todo. Es decir, hay que hacerle la trampa, que ellos vengan y te traigan todos los negocios turbios, porque eso es parte de reconstruir la historia. Ahora, ¿van a venir? Claro que no. ¿Usted cree que el delincuente le dicen, oye, si viene te voy a coger preso? No, ese se va de esa ciudad y se desaparece. Eso mismo va a suceder con todos los delincuentes. Quizás hay alguien que no sea delincuente y qué sé yo, pero es muy difícil, porque lo que esa deuda no se le prestó al pueblo, porque tú prestas deuda al pueblo cuando se hace bajo los mecanismos soberanos y constitucionales. Y esa deuda pasa, como las deudas que le prestaron los 5 bancos más grandes de Cuba a Privo, que le prestaron 2 veces. Prestaron una y después volvió a pedir otra durante el mandato de Privo. Los 5 bancos nacionales. Le pagó la primera, se sintieron contentos y le volvió a pagarla, y le volvió a pedir más y se la volvieron a dar, y etc. Entonces, esa deuda es no onerosa, es decir, no ha sido adquirida con honor, para decirlo de otra manera. Es una deuda. Entonces, hay que hacer trampa política para saber quiénes son los que prestaron dinero a los Castro, por qué se lo prestaron, bajo qué condiciones y todas las prebendas que obtuvieron a cambio de eso. Perfecto. Eso, mira, en primer lugar no se puede pagar. ¿Por qué? Porque entonces vas a hipotecar al país. Vas a hipotecar al país. Estás tratando de desarrollar el país. Fíjate, ya esto es una consideración económica. Vas a desarrollar el país y entonces lo que sucede es lo siguiente, que cuando empiezas a desarrollar el país, le estás imponiendo los impuestos a las personas normales y encima tienes que ponerle el pago de la deuda. Porque eso no lo va a pagar el partido que está en el poder diciendo que hay que pagar la deuda ni nada de esto.
Fíjense, eso es ya una consideración que pasa de económica a una pérdida de capital político delante del pueblo. El que se le ocurra esa idea, nada más. Que yo estoy loco porque se le ocurra a alguien de verdad en democracia. Para hacer un partido yo en contra de todo eso. Que va a ser como Hitler. ¿Por qué Hitler sale electo? ¿Por qué Hitler llega al poder? Porque sencillamente a Alemania le estaban cobrando una deuda no onerosa. Es que era la deuda de la Primera Guerra Mundial. Y el pueblo lleva a Hitler al poder. Eso mismo va a pasar en Cuba. No voy a decir que lleva a Hitler, va a llevar otro partido al poder que se postule y haga una campaña en contra. Por eso es que lo estamos introduciendo desde ahora. Para allá en las primeras elecciones que se le ocurra hablar de pagar deuda, pues bueno, le digan, mira, con mi partido no tiene que pagar ninguna deuda. Y el que diga que va a pagar la deuda. Vamos a ver quién elige el pueblo. Entonces, lo otro, los haitianos tuvieron que estar 120 años pagando una deuda a Francia. Fíjense, ¿por qué es una deuda no onerosa? Porque tú estás adquiriendo tu libertad y encima tienes que pagarle a los que te la están quitando, a los que están financiando, a los que te la quitan. Es decir, no hay manera de cobrar esa deuda por ningún lugar que se mire. Vamos a suponer que sale un partido y no habla de eso. Y una vez que esté allí, llega algún arreglo para pagar la deuda. En una democracia tienen que ponerte, estos son los taxis por tal cosa, estos son los taxis por tal cosa. Y bueno, ya vamos por el 50% del salario. Y te vamos a subir 10% más del salario y tiene que salirte en la nómina que ese 10% es para pagar la deuda. Vamos a suponer que usted se le ahogó a un hijo, que los Castro le dieron un tiro a un hijo suyo, o sabe Dios. Mira, a esa persona, tú estás pagando el tiro de tu hijo, tú estás pagando tu ahogado, tú estás pagando tu sufrimiento como emigrante, tú estás pagando todas las penas que se... Mira, ese hombre no se va a sostener ni 5 minutos en el poder y va a tener que salir corriendo. Porque el que le hayan matado a un hijo va a decir, sí, pero también te voy a pagar la muerte de mi hijo. Tú estás loco, chico, voy con un machete y te corto la cabeza a ti. Entonces, eso no hay manera de cobrarlo. Si no hay partido que sea tan loco de tratar de cobrarlo. Y se lo repito, el caso cubano no se parece a ninguno. No me vengan con ejemplos, que si la deuda, que se arregla, que se... No. En la Unión Soviética pasaron del socialismo al capitalismo. Pero no había una constitución republicana violada. En África no hay constituciones republicanas violadas. En ningún país hay una legalidad violada y después se le presta dinero a los delincuentes que la violan. Si ustedes tienen un ejemplo, yo les digo que me lo pongan. No existe eso en ningún país. Otro, ya hay un antecedente en Cuba. Cuando los cubanos estaban tratando de lograr su independencia, Francia, graciositos, Alemania, Gran Bretaña, en el occidente del país casi no había guerra, todos esos ingenios, todas esas fábricas sufragaban la guerra contra los mambises, contra la libertad de los mambises. Y los muy hijos de su madre después querían que los cubanos se la pagaran. Y los cubanos le decían, no te vamos a pagar nada. Ahora, ¿qué viene aquí? Las personas y te dicen, sí, pero si no la pagan, no van a invertir. Eso es cuento. ¿Cuántos empresarios y compañías hay de España? Vamos a poner a España, que es el principal financiador del mining en Cuba. El que más le da dinero a los Castro con negocios con los Castro. ¿Cuántas compañías hay en España? ¿Cuántas? De esas cuantas, ¿qué por ciento financian a los Castro? Entonces, ¿dónde está la masa crítica? En los que no se han hecho cómplices de la dictadura. Le van a decir al gobierno, ¿estás loco, chico? Que ya financió a Minin y el Minin mató niños y mató jóvenes y mató al pueblo de hambre, de enfermedades. Eso no es mi culpa. Mira, eso que se joda Meliá. Yo sí voy a invertir en Cuba. No, porque el gobierno, bueno, cuando vengan las elecciones yo no te apoyo tampoco. Y cambio un gobierno que siquiera que los españoles y las compañías españolas que tienen vergüenza, los empresarios con vergüenza del mundo, van a invertir en Cuba. Eso mismo pasó en Cuba. Cuando Francia, Alemania y Gran Bretaña se unieron, hicieron un holding para cobrar la deuda a Cuba. Y los cubanos le dijeron, bueno, siéntate y echa gasolina porque no se va a pagar. No vamos a pagar. Tú estabas pagando por esclavizarnos y ahora tenemos que pagar porque nos esclavizaste. No tiene sentido. Mira, políticamente en la práctica no tiene sentido. Porque ningún partido tiene que estar loco, una gente que no quiera salir electo. Y diga que le va a poner a la nómina, al descuento de nómina, le va a poner la deuda de los Castro. Porque tienes que ponerle la deuda de los Castro. Porque ¿qué le vas a poner en la nómina a la gente? Mira, tú estás pagando, tú cobraste 1,000 pesos. Y de esos 1,000 pesos, te tengo de taxi 600.
Pero de esos 600, 500 para la salud, 500 para la educación, 500 para arreglar las calles, 500 no sé para qué, 500 no, disculpe, 100. Cuando llega a 500 te digo, mira, de 500 a 600, de 500 a 600, estás pagando la deuda de los Castro. ¿Qué parlamento va a aprobar eso? ¿Qué político va a ir, después de que el político aprueben eso en el parlamento y llegue al barrio de él? ¿Usted cree que esa persona va a ir al barrio de él? Lo matan. Entonces no tiene ningún sentido. ¿Qué es lo que están tratando estas personas? Mira, personas lo que están tratando, la constitución del 40 es liberal. Están tratando de convertirla en neoliberal. Todo el neoliberalismo este de Hayek, del otro, que Hayek es tremendo HP, apoyó la dictadura de Pinochet, apoyó la dictadura todas las dictaduras de Sudamérica. Entonces quieren meter un neoliberalismo. Mira, el neoliberalismo es un fracaso total. En todos los países que se han aplicado políticas neoliberales han fracasado. Son países subdesarrollados, pobres, con 50.000 problemas de desigualdad, de distribución de la riqueza. En Estados Unidos, ¿por qué en Estados Unidos no aplican el neoliberalismo? ¿Por qué en los países nórdicos no aplican el neoliberalismo? ¿Por qué los países de Europa no aplican el neoliberalismo? ¿Por qué Australia no aplica el neoliberalismo? Son países exitosos, entonces nosotros nos vamos a dejar meter al neoliberalismo ese. No sé, nosotros tenemos una constitución liberal que en 12 años demostró que era una locomotora, le pasó por arriba a decenas de estados de Estados Unidos. Entonces hay que tener cuidado porque nos quieren meter el experimentos neoliberales que han sido un fracaso en Latinoamérica. Y por eso en Latinoamérica los comunistas, creen ellos que tampoco existe el comunismo ni comunista, triunfan porque ha sido un fracaso el neoliberalismo. Y si en Cuba meten el neoliberalismo, van a llegar los comunistas a los 3 días al poder. Porque ningún pueblo va a aguantar eso. Ningún ciudadano del país va a aguantar eso. Van a preferir como en Colombia, van a preferir como en Chile, van a preferir como en Argentina, que eso es lo que está pasando en Sudamérica, que le están metiendo la turca y la guanajá del neoliberalismo. Y eso no funciona, porque tú no puedes abrir al país al relajo, que todo el mundo entre y salga. Tú eres un empresario y dices, oye, necesito 50 extranjeros para que hagan este trabajo por 10 pesos. Y así. Y venga gente y todo el mundo entra y sale, y todo el mundo, ay, qué lindo, no hay frontera, de lo más bonito, todo el mundo entra y sale, y no sé qué es. Eso ha sido un fracaso. Los países que tienen desarrollo no han aplicado ninguna política neoliberal. Y sin embargo, el Banco Mundial, el Club de París y todos estos consejeros económicos les sugieren políticas neoliberales a los estados. Pero en sus países donde ellos viven y tienen su familia, no las aplican. No las aplican. Entonces, lo que aplican en Estados Unidos es liberalismo, no neoliberalismo, es el relajo, el desastre. No, aquí hay más regulaciones que lo que uno no se imagina. Y, por ejemplo, para poner solo un ejemplo y retiramos, en 1942 en Estados Unidos aplicaron la política ni para consumir tú, el agricultor, ni para consumir maíz puedes producirlo tú, más del que te toca. En Cuba se hizo lo mismo con la zafra del 50, me parece que fue. Porque la zafra, en el 51, porque la zafra del 50 se produjo demasiado azúcar. Y si tú produces más del consumo mundial, te queda una reserva. Cuando la sumas a la que viene, del año que viene, te quedan 2 reservas. ¿A quién le vas a vender ese azúcar? Entonces tú mismo destruyes los precios del azúcar. Hay que cerrar centrales, trabajadores para la calle. Ese es el neoliberalismo. Ese es el neoliberalismo, que todos estos come mierda que se libertarios le quieren meter en Cuba. Pero bueno, acá tú no estás viendo que eso es un fracaso. No, porque eso es lo que sirve. Pero es que es un fracaso. Yo te estoy poniendo ejemplos prácticos de que el neoliberalismo es un fracaso. Entonces, es importante hablarle del pueblo de esto desde ahora. Y ir preparándolo porque los quieren coger de comer mierda, como es un pueblo que ha estado aislado, que ha estado desinformado, que ha estado manipulado por la dictadura. Pues entonces es un pueblo fácil, es una palomita asada dando vueltas y vienen todos los tiburones estos a comerse al país.